Me llamo Amber Frell, tengo 25 años. A las 6:40 de la mañana, en Navidad, mi madre arrancó mi media de la repisa y la arrojó al fuego mientras escupía palabras que ya no tenían vuelta atrás. Dijo que había arruinado cada Navidad desde que nací, que nunca me habían querido ahí. Mi padre no dijo nada al principio, solo tomó una bolsa de basura llena de mi ropa y la estrelló contra mi pecho con tanta fuerza que choqué contra la pared. Su voz salió áspera, como si llevara años guardándola, ordenándome que tomara mis cosas y me fuera de su casa de una vez por todas. Desde las escaleras, mi hermana observaba y grababa todo con el teléfono, riéndose sin siquiera mirarme a los ojos. Dijo que tuviera suerte empezando de nuevo, que nadie en esa familia iba a extrañar a alguien como yo. No grité, no lloré. Solo tomé la pequeña caja de nogal que mi abuelo me había dado 9 años antes, salí a la nieve y manejé hasta el banco Northern Trust. El gerente cerró la puerta detrás de mí, me miró fijamente y me pidió que me sentara. Me dijo que lo que estaba a punto de mostrarme iba a cambiarlo todo. Pero para entender ese momento, hay que volver al inicio de esa mañana. Lo que pasó frente a la chimenea ocurrió en menos de 3 minutos, aunque en realidad todo había comenzado a construirse desde hacía 9 años. Me desperté a las 6:32. Lo primero que noté fue el olor a café con canela. Mi madre solo lo preparaba en Navidad, desde que nos mudamos a la casa de mi abuelo cuando yo tenía 15. Durante 10 años, ese aroma había sido una señal, una especie de ritual que indicaba que la familia estaba actuando su papel. Esa mañana, debajo de ese olor familiar, había algo distinto. Demasiados pasos en el pasillo a esa hora. Las botas de mi padre, las pantuflas de mi madre, el sonido de algo arrastrándose sobre el piso de madera. Me incorporé en la cama y vi una maleta en medio de mi cuarto. Yo no la había puesto ahí. Entonces tocaron la puerta. 3 golpes suaves y la voz de mi madre, baja, casi dulce. Me pidió que me levantara, que necesitábamos hablar antes de que los demás despertaran. Reconocí ese tono. La noche anterior la había escuchado decirle a mi padre que mantuviera todo breve, que no me dejara llorar para salir de la situación. Abrí la puerta y ella ya estaba entrando, con una bolsa de basura grande en la mano. Sin mirarme, caminó hasta la cómoda y comenzó a sacar mi ropa, metiéndola sin doblar, sin cuidado. El viejo suéter de mi abuela cayó dentro junto con el resto de mis cosas, como si nada tuviera valor. Le pregunté qué estaba pasando, pero no respondió. Detrás de ella, mi padre permanecía en el marco de la puerta, sin mirarme directamente. Llevaba años evitando hacerlo, y ese día no fue diferente. Finalmente avanzó, tomó la bolsa de las manos de mi madre y la lanzó contra mí con violencia. El golpe me hizo retroceder hasta la pared, y el retrato familiar colgado detrás de mí cayó al suelo y se rompió. Era la foto de 2018, en la que yo ni siquiera aparecía. Su voz salió baja, cargada de desprecio, repitiendo que me fuera de su casa. Fueron más palabras de las que me había dirigido en años. Mi madre se interpuso entre nosotros, no por miedo, sino porque algo en la escena se había salido de su control. Me tomó del brazo y me llevó hacia las escaleras. El árbol de Navidad estaba encendido, alto, iluminado con los mismos focos de colores que mi abuelo había usado desde 1972. Afuera, la nieve caía en silencio detrás de la ventana. Bajé con ella hasta la sala. Sin detenerse, caminó hasta la chimenea, arrancó mi media blanca con hilo plateado, la que mi abuela había bordado con mi nombre, y la arrojó al fuego. Se consumió rápido. Por un instante, el olor recordó al aserrín del taller de mi abuelo, y luego desapareció. Mi madre se giró hacia mí con el rostro tranquilo y repitió que yo había arruinado cada Navidad, que nunca me habían querido ahí. Y lo más extraño fue que no me sorprendió. No pensé en cómo podía decir algo así. Pensé que, en el fondo, siempre lo había dicho, solo que ahora lo hacía de frente. En la repisa quedaban 4 medias, Cheryl, Brad, Kelsey y Tanner. Esa última la habían colgado apenas 2 semanas antes, el novio de mi hermana, alguien con quien casi no había hablado. Su nombre estaba ahí, y el mío ya se había convertido en cenizas. Entonces mi hermana bajó las escaleras. Tenía el teléfono en la mano, grabando desde antes de llegar al último escalón.
Saludó a la cámara como si estuviera transmitiendo algo divertido, diciendo que todo era real, que estaba pasando en vivo. No me miró ni una sola vez. Ni cuando mi madre volvió a entregarme la bolsa, ni cuando mi padre abrió la puerta principal. Solo giró un poco el teléfono para asegurarse de que mi rostro quedara dentro del encuadre, y se rió. Buena suerte empezando de nuevo, perdedora, dijo, riéndose como si todo fuera un espectáculo. Nadie en esta familia va a extrañar a una carga inútil como tú. Yo solo llevaba calcetines, sin zapatos. El frío que entraba por la puerta abierta me golpeó primero las piernas, luego el dolor que ya empezaba a formarse en mi pecho. Me agaché y tomé la caja de nogal que había dejado en el último escalón la noche anterior. La había bajado cerca de la medianoche, casi sin pensarlo, como si alguna parte de mí ya supiera lo que venía. Crucé la puerta. La nieve me cubrió hasta arriba de los calcetines antes de llegar al coche. Cerré la puerta detrás de mí como mi abuelo me había enseñado cuando tenía 8 años, sin hacer ruido, hasta el final. Ellos pensaban que el silencio significaba que no tenían nada que decir, pero el silencio fue lo primero que mi abuelo me enseñó a usar. Mi abuelo se llamaba Roy Joyo Guay. Nació en 1946 y pasó 40 años fabricando gabinetes en un pequeño taller de una sola habitación en la calle 8, en Traverse City. Ese lugar siempre olía a cedro, a barniz y a café quemado de una vieja cafetera que parecía más antigua que yo. Usaba un delantal de cuero con una marca en forma de herradura en el lado derecho, una quemadura que le había dejado un trozo de nogal que salió disparado de su torno. Nunca lo reemplazó. Decía que esa marca significaba que el delantal estaba haciendo su trabajo. Cuando tenía 8 años, mi madre empezó a dejarme en su taller por las tardes. Mi hermana, que era 5 años menor, ya estaba inscrita en varios programas especiales. Yo no estaba en ninguno. Mi abuelo me recibía en la puerta, me quitaba la mochila de los hombros y decía que teníamos trabajo que hacer. Siempre me lo decía a mí, nunca a mi madre. Me daba tablas de pino y lija gruesa. Me enseñó que la lija siempre va en la dirección de la veta, que nunca se trabaja en contra. Decía que las personas eran iguales. Pasé los siguientes años lijando madera y aprendiendo a observar. El verano en que murió mi abuela, en junio de 2015, todo cambió. Mi madre decidió que nos mudáramos a la casa de mi abuelo para ayudar. Mi padre no discutió. Habíamos vendido nuestra casa en Acme Township y mi abuelo tenía una casa grande que él mismo había construido en 1971. Desocupó su oficina para que mi hermana y yo la compartiéramos y movió su banco de trabajo a una esquina. Yo tenía 15 años. Esa primera noche escuché a mi madre en el pasillo decirle a mi padre que solo esperara, que él ya tenía 70 años, que tal vez le quedaban 5 más. A esa edad entendí que no se habla así de un padre. Me di la vuelta en la cama, pero una hora después, cuando salí al baño, encontré a mi abuelo en el pasillo, con su pijama de franela gris y un vaso de agua en la mano. Él lo había escuchado primero. Llevaba ahí más tiempo del que yo llevaba despierta. No dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarme pasar. A la mañana siguiente me pidió que empezara a ir al taller los domingos. Fui cada domingo desde ese verano hasta la semana antes de que muriera. En mayo de 2016, durante una reunión por el Día de los Caídos, mi madre me abofeteó frente a todos. Había perdido una pulsera y decidió que yo la había tomado. Cuando dije que no era cierto, cruzó el patio en 2 pasos y me golpeó lo suficientemente fuerte como para dejar la marca en mi cara. Mi hermana se rió. Mi padre miró al suelo. Mi abuelo se acercó desde la parrilla, puso su mano en mi espalda y me llevó a la cocina. Llenó una toalla con hielo y la sostuvo contra mi mejilla. Luego me dijo en voz baja que no llorara frente a ella, que guardara todo. Al día siguiente me pidió que fuera al taller. Cuando entré, estaba junto al banco de trabajo con una caja de madera en las manos. Era de nogal, perfectamente ensamblada, con un borde fino de cerezo y mi nombre grabado en la tapa. Me la entregó con cuidado y me dijo que no la abriera, que solo la guardara, sin importar cuándo o por qué. La mantuve en el fondo de mi maleta durante 9 años y medio. Nunca miré dentro. Cada víspera de Navidad, desde que tenía 12 años hasta que él murió, encontraba una excusa para llevarme al taller.
Decía que era para cerrar el año. Mientras tanto, cada Navidad, en algún momento entre los regalos y la comida, mi madre decía que yo había arruinado todo otra vez. Cuando tenía 8 años, rompí una esfera del árbol. A los 13, dejé la estufa encendida. A los 17, no sonreí como ella quería en una foto. Cada año cambiaba la razón, pero la frase era la misma. Mi abuelo pasó 13 vísperas de Navidad alejándome de la cocina para que ella tuviera una razón menos. En septiembre de 2024 se enfermó. Fue rápido. Murió en octubre, a los 78 años. En la recepción después del funeral, mi madre lloró más que nadie. Se quedó de pie junto al mueble de las bebidas, recibiendo condolencias con una mano sobre el pecho, como si ese dolor le perteneciera, como si se lo hubiera ganado. Mientras lo hacía, no dejaba de mirar de reojo el estante donde mi abuelo guardaba el Bourbon y sus papeles importantes. Lo miraba como quien observa una puerta para la que ya tiene la llave. Ni siquiera se había quitado el abrigo y ya estaba calculando la herencia. Hay un tipo de matemática muy particular en las familias tóxicas. Desde afuera parece generosidad. Una hija va a campamentos de verano, tiene frenos, recibe el cuarto más grande porque es artística. Pero por dentro la cuenta es mucho más simple. Hay una hija para la que se destina el dinero, y otra cuya existencia se resta. Mi hermana fue a Cherryland Academy desde 6º grado hasta que se graduó. La colegiatura era de $24,000 al año. Nunca tuvo que trabajar en verano. Fue porque mi madre decidió, cuando ella tenía 8 años, que tenía algo especial. Yo fui a escuela pública. Cuando a los 17 pregunté si había dinero para la universidad, mi madre juntó las manos y, con una voz ensayada, me dijo que eso no era lo mío, que yo no era académica. Que quizá podría intentar en un colegio comunitario, pero solo si lo pagaba trabajando. Y lo hice. 3 años trabajando en la Kesore Tavern, un título técnico en horticultura en Northwestern Michigan College, $11,200 en préstamos que eran solo míos. Después de eso, dejé de pedir. Lo que no sabía, lo que no entendería hasta entrar a Northern Trust, era que si había dinero para mí. Siempre lo hubo. Solo que había ido a otro lugar. Ese verano, mi hermana tomó mi coche para grabar un video en Sleeping Bear Dunes y raspó todo el lado del conductor. La reparación costaba $1,800. Mi madre me llamó a la cocina, puso la factura sobre la mesa, justo al lado de una lata de galletas que mi abuelo le había regalado años antes. Esa lata era solo un adorno, una herramienta más en su escena. Me habló con esa voz cálida que usaba cuando quería algo, diciendo que la carrera de mi hermana estaba despegando, que necesitábamos apoyarla, que yo era la responsable, que esta familia funcionaba gracias al sacrificio. Yo pagué. 2 semanas después, mi hermana se compró una tablet nueva con dinero de una colaboración que nunca le mencionó a mi madre. Me enseñó la caja una mañana mientras preparaba café, como si fuera algo normal. No me dio las gracias por el coche. Ni siquiera sabía que yo había pagado la reparación. A veces no hace falta gritar para decirle a alguien cuánto vale. Basta con hacerlo en voz baja, un martes cualquiera, mientras se disuelve el azúcar en una taza. En noviembre de 2025, mi madre puso un anuncio en su perfil de Facebook. Decía que venían grandes cambios para la familia, que todo era parte de un movimiento espiritual. Recibió más de 100 reacciones. Tenía miles de seguidores en un blog donde hablaba de una vida perfecta. Era estilista y organizaba reuniones religiosas en la cocina. La gente la veía como una mujer inspiradora. Esa misma semana, el novio de mi hermana se mudó a la casa. Tenía su propio público en redes, hacía contenido de ejercicio. Se adueñó del rincón de lectura de mi abuelo, el cuarto con papel tapiz verde donde yo había aprendido a jugar con él cuando era niña, y en 2 días lo pintó de gris. Al tercer día me dijo que mi estilo no encajaba con la imagen que estaban construyendo. No le respondí. Subí a mi cuarto. La noche del 24 de diciembre bajé por agua cerca de la medianoche y escuché a mis padres hablando en la cocina a oscuras. Mi madre dijo que después del día siguiente solo quedarían los verdaderos miembros de la familia. Mi padre no dijo nada. Nunca decía nada. Terminó su cerveza,
Lavó el vaso y pasó junto a mí sin verme mientras yo estaba en las escaleras. Regresé a mi cuarto, saqué la caja de nogal del fondo del closet por primera vez en años y la dejé sobre el buró. Miré las letras grabadas en la tapa con mi nombre. No la abrí. Dormí apenas unas horas. Cuando desperté a las 6:32 de la mañana, todo ya estaba en marcha. Conduje hacia el este con la calefacción encendida, la bolsa de basura en el asiento del copiloto y la caja sobre el tablero. No llevaba zapatos, solo los calcetines con los que había dormido. La piel de mis pies estaba roja y el golpe en mi clavícula ya empezaba a oscurecerse. Llegué al estacionamiento de una tienda a las 9:12. Estaba casi vacío. Era Navidad. Me estacioné al fondo, apagué el motor y miré el reloj. Eran las 9:13. El banco ya estaba abierto. Tomé la caja de nogal y la puse sobre mis piernas. Nunca había visto lo que había dentro. Mi abuelo me la había dado cuando tenía 16 años y me pidió que no la abriera. Y no lo hice. La tapa encajaba tan firme que tuve que empujarla con la base de la mano para levantarla. Cuando por fin cedió, salió un olor que llevaba 9 años encerrado, un rastro tenue de cedro mezclado con el aroma seco del papel guardado demasiado tiempo en una caja de madera. Había 4 cosas dentro. La primera era una llave de latón, pesada de una forma que las llaves nuevas nunca son, atada a una pequeña etiqueta de cuero. En la etiqueta, con la letra de mi abuelo, decía, frente, 1971. Era la llave que llevó colgada del cinturón todos los días de mi vida. La segunda era un pedazo de hoja amarilla, doblado, más pequeño que la palma de mi mano. Dentro, escrito a lápiz, con trazos que no se habían borrado, decía, en cualquier momento, por cualquier motivo, a cualquier hora. La tercera era una tarjeta de presentación blanca del Northern Trust Bank en Traverse City, Michigan. Decía Dale Petton, gerente de sucursal. En la parte de atrás, con la letra de mi abuelo, había un número, 851.209, y una frase, dile a Dale que eres mi nieta, él entenderá. La cuarta era una fotografía en blanco y negro, tamaño 4x6, con las orillas suaves y ligeramente dobladas. Mi abuelo aparecía a los 55 años, de pie en el huerto de cerezos detrás de la casa, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta blanca tejida. En la parte de atrás, escrito a lápiz, decía, 18 de mayo del 2000, Cherry Bend. Ese era el día en que nací. Nunca había visto esa fotografía. No sabía que existía. Me quedé sentada en el estacionamiento con la imagen entre los dedos y lloré por primera vez esa mañana. No fue un llanto escandaloso, nunca lo es. Fueron 2 minutos con el motor encendido, la calefacción funcionando y la nieve cayendo sobre el parabrisas. Después guardé la foto en la caja y encendí el coche. Llamé a mi madre una vez. Me había bloqueado. El buzón de voz estaba lleno. Llamé a mi padre. No contestó. Llamé a Meraye, la única amiga que aún conservaba del trabajo en la florería. Estaba en Florida. Contestó con el sonido del mar de fondo y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que la llamaría mañana. Colgué. Conduje hacia el centro sin saber exactamente a qué iba a enfrentarme. Solo sabía que no tenía a dónde más ir y que, en un pequeño trozo de papel amarillo, mi abuelo había escrito que podía acudir en cualquier momento, por cualquier motivo, a cualquier hora. Y el banco que había mencionado estaba abierto, a 9 cuadras de distancia. Northern Trust estaba en Front Street, en el centro de Traverse City, entre una tienda de dulces y una librería, dentro de un edificio de ladrillo de 1908. La puerta principal tenía una manija de latón pulida por un siglo de manos. Entré. El vestíbulo estaba cálido. El piso era de mármol antiguo, gris con vetas azul oscuro. Había un pequeño árbol de Navidad artificial en una esquina, cerca de las cajas. El lugar olía ligeramente a vela de canela. 2 cajeras estaban trabajando. Una de ellas, una mujer de unos 40 años con lentes colgando de una cadena, levantó la mirada cuando crucé el vestíbulo con mis calcetines de lana, mi suéter gris y el moretón violeta marcando mi clavícula. No mostró sorpresa. Sonrió con profesionalismo.
Se lo agradecí en silencio. Coloqué la tarjeta sobre el mostrador. Mi abuelo me dio esto, dije. Creo que podría haber una cuenta. Ella miró la tarjeta. Luego la parte de atrás. Después mi rostro, un segundo más de lo necesario. Tomó el teléfono, presionó un botón y habló en voz baja. Un momento, por favor. Colgó. El señor Petón vendrá a atenderla personalmente, dijo. ¿Le gustaría un vaso de agua? Asentí. 40 segundos después, un hombre de poco más de 60 años salió de una oficina en la esquina. Llevaba un suéter café con un parche gastado en el hombro derecho. Mi abuelo tenía uno igual. Se detuvo a unos 3 metros de mí. Señorita Frel, dijo, como si confirmara algo que ya sabía. Sígame, por favor. Traiga la caja. Yo no había mencionado la caja. Él no la había visto. Aún así, miró la bolsa donde la llevaba y se dio la vuelta sin esperar respuesta. Su oficina estaba al fondo. Un escritorio de madera que reconocí de inmediato. Mi abuelo lo había construido. En la pared había una fotografía. 2 hombres con botas de pesca sobre un muelle en Higgins Lake. Uno era Dale, más joven. El otro, mi abuelo. Dale cerró la puerta con seguro, bajó las persianas una por una y se sentó frente a mí. Colocó las manos sobre el escritorio. Señorita Frel, su abuelo ha estado esperando este día durante 9 años. Yo lo he esperado con él. Abrió el cajón inferior y sacó una carpeta azul marino, con los bordes suavizados por el tiempo. En la portada, con la letra de mi abuelo, decía, para Amber, conservar hasta que ella venga. La puso entre nosotros. Siéntese, dijo. Lo que voy a mostrarle va a cambiar todo lo que su familia acaba de hacerle. Luego colocó un sobremanila junto a la carpeta. Primero abra la caja, dijo. Enséñeme. Coloqué la caja de nogal sobre el escritorio y levanté la tapa. Él observó los 4 objetos en silencio. Cuando vio la llave, sonrió de una manera tranquila, como se sonríe al reconocer un rostro que ha estado presente durante años. Se inclinó un poco, tomó la llave entre los dedos y la levantó hacia la luz de la oficina. La llevó en el cinturón durante 43 años, dijo. Mandó hacer una copia en 2016. La copia me la dio a mí. La original te la dio a ti. Me dijo, dale, cuando ella llegue con esa llave, dejas lo que estés haciendo, la llevas a la oficina, cierras la puerta y le dices la verdad. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Dejó la llave sobre el escritorio. Esta es la llave de la puerta principal de la casa en Cherriven Road, dijo. Tu casa. Sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. No era una sensación figurada. Debió notarlo, porque extendió la mano y la apoyó con suavidad sobre la mía. Tómate tu tiempo, dijo. Lo hice. Empujó la carpeta azul hacia mí y la abrió en la primera página. Era una copia certificada. Decía Fideicomiso Familiar Revocable Holloway. Otorgante, Roy Holloway. Fideicomisario sucesor, Dale Petón. Beneficiaria única, Amber Lynn Ferrell. La firma era la de mi abuelo. La fecha, 8 de agosto de 2016, 63 días después de aquella tarde en el patio trasero. Durante los siguientes 35 minutos, Dale me explicó cada documento con paciencia, como si me enseñara las reglas de un juego. No usó términos legales complicados. Hablaba claro, con cuidado, como si yo también fuera su nieta. En agosto de 2016, dijo, tu abuelo entró a una oficina a 3 cuadras de aquí y preguntó si podía poner su casa a nombre de su nieta sin que su hija lo supiera. Le dijeron que sí. Volvió la semana siguiente con un cheque de caja y un lápiz de carpintero porque no le gustaban los bolígrafos de la oficina. Firmó con el lápiz y luego lo hicieron firmar otra vez con pluma. Esa parte me la contó él mismo. Pasó a la siguiente hoja. A partir del 9 de agosto de 2016, la propiedad dejó de estar a nombre de tu abuelo. Pasó al fideicomiso. Él conservó el derecho de vivir en la casa hasta su muerte, pero el título pertenecía al fideicomiso, y el fideicomiso te pertenecía a ti.
Otra página. Cuando falleció el 11 de octubre de 2024, el fideicomiso se volvió irrevocable automáticamente. La propiedad se transfirió a tu nombre por ley. Sin juicio, sin trámites, sin necesidad de que su hija lo supiera. Otra página más. Tus padres han estado viviendo en tu casa durante 14 meses sin pagarte renta. Dejó que esas palabras se quedaran entre nosotros. Luego abrió otro documento. Cuenta con beneficiario designado, Northern Trust. Abierta el 15 de marzo de 2020. Beneficiaria única en caso de fallecimiento, Amber Lynn Ferrell. Saldo al momento de la muerte, $86,000. El dinero pasó directamente a ti ese mismo día. Me explicó que mi abuelo había dicho que ese dinero era para reparaciones. El techo resistiría un par de inviernos más. Las canaletas necesitaban cambio. No quería que yo tuviera que cargar con eso. Sacó un registro. Cada primavera, durante 4 años, vino a depositar dinero. Siempre en efectivo, en billetes pequeños. Decía que era de trabajos que nunca mencionó en casa. El último depósito fue de $4,000, en agosto de 2024, 2 meses antes de que entrara al hospital. Había una nota breve junto al registro. Para el año en que lo necesite. Tuve que levantar la mirada hacia el techo por unos segundos. Cuando volví a bajar la vista, Dale ya había abierto el sobremanila. Eran 3 páginas con membrete del banco, cada una con un sello discreto en la esquina. La primera estaba fechada el 14 de noviembre de 2024, 8 días después del funeral. Decía que mi madre se había presentado en la sucursal solicitando acceso a las cuentas de su padre. Se le informó que no era beneficiaria. Se retiró molesta. La segunda, del 22 de mayo de 2025, indicaba que había regresado con un acta de nacimiento certificada, intentando revertir la designación. Se le informó que no era posible. Se retiró molesta. La tercera, del 3 de septiembre de 2025, señalaba que había vuelto acompañada de mi padre. Solicitaron una reunión por dificultades familiares. Se les informó que no podían impugnar la designación sin causa legal. Mi padre elevó la voz. Al salir, mi madre dijo, ella ni siquiera lo sabe, y no merece saberlo. Leí esa línea 3 veces. Vino 3 veces, dije en voz baja, intentando asimilarlo. Sí. Y nunca me dijeron nada. Las instrucciones de tu abuelo fueron muy claras, respondió. No debía contactarte. Él dijo que tú vendrías cuando estuvieras lista. Hizo una pausa breve. También me dijo que si tu madre venía 3 veces, significaba que estaba a punto de hacerte algo cruel, algo directo. Me miró con atención. Entraste hoy, dijo. Supongo que hizo algo así. No respondí. Él no insistió. Se limitó a pasar la última página. La póliza de seguro de título estaba pagada en su totalidad desde el 9 de agosto de 2016. Protegía la propiedad contra cualquier defecto o reclamación no revelada. Si alguien, incluso un familiar, intentaba disputar mi derecho, la compañía cubriría los costos legales. Dale sacó una última hoja y la deslizó hacia mí. Era un resumen de activos, una lista clara de todo lo que ahora me pertenecía. La propiedad en Cherry Bend Road, con un valor aproximado de $340,000. La cuenta en Northern Trust, $86,000. El equipo de carpintería y el torno, $28,000. Una camioneta Ford F-150 modelo 2008, $11,000. Un total cercano a $465,000. Dale tocó el papel con el dedo índice. Señorita Frell, su madre les dijo a 3 de mis cajeros, en 3 ocasiones distintas, que usted era una carga inútil. Yo estoy viendo aquí $465,000 que dicen lo contrario. Cerró la carpeta y apoyó las manos sobre ella. Su abuelo no solo le dejó dinero. Le dejó pruebas. Luego levantó la mirada. Hay una cosa más que dejó para usted, pero no está en papel. Venga conmigo. Caminamos hasta la bóveda. Abrió una caja de seguridad y sacó un cajón metálico largo que colocó sobre una mesa pequeña en una sala privada.
La dejaré sola, dijo. Tómese el tiempo que necesite. Cerró la puerta casi por completo. Dentro había dos cosas. La primera era un sobrecolor crema, sellado. En el frente, con la letra de mi abuelo, decía, para mi nieta, cuando esté lista para volver a casa. La segunda estaba envuelta en una tela de franela gris. Era vieja, suave, y la reconocí de inmediato. Era la misma que él llevaba puesta aquella noche en el pasillo, cuando yo tenía 15 años, la noche en que mi madre, al otro lado de la pared, le contó a mi padre los años que, según ella, le quedaban. Desenvolví la tela. Había una llave pequeña de latón en un aro de alambre. Atada al aro, una tarjeta de receta doblada. En el frente, con su letra, decía, a la antigua, para cuando tengas tu propia cocina. En la parte de atrás, estaba la receta escrita con detalle. La llave era del mueble donde guardaba el licor. Abrí el sobre. Era una carta de 2 páginas. La letra en la primera era firme. En la segunda, descendía ligeramente al final de cada línea, como le pasaba en el último año. Cariño, si estás leyendo esto, entonces tu madre hizo lo que yo sabía que haría. Siento no estar ahí. Solo pude adelantarme a ella. Di todo, la pulsera en la parrillada, la habitación que le dieron a tu hermana, la noche en que le escuché contar mis años a través de la pared. Nunca lo dije en voz alta porque sabía que sentirías que tenías que elegir, y yo nunca quise ponerte en esa posición. Quise eliminar esa elección, así que la eliminé. La casa es tuya, las cuentas son tuyas, las pruebas son tuyas. Nadie puede quitártelo. No eres una carga, nunca lo fuiste. Fuiste tú quien venía al taller, quien aprendió a lijar siguiendo la veta. Eres la única persona en esa casa que sabía cerrar una puerta sin hacer ruido. No te disculpes, no expliques. Solo vuelve a casa. Te quiero. Me quedé con la carta entre las manos durante mucho tiempo. Cuando salí, Dale estaba esperando en el pasillo, con las manos en los bolsillos de su suéter. No me preguntó nada. Caminó conmigo de regreso al vestíbulo. Eran las 12:47 de la tarde. Había pasado 3 horas y 20 minutos dentro del banco. Cuando encendí el teléfono en el estacionamiento, vi que había estado vibrando casi todo ese tiempo. 23 llamadas perdidas de mi madre, 4 de mi padre, 1 de mi hermana y 6 mensajes de voz. El primero, a las 9:14 de la mañana, tenía un tono apresurado, intentando suavizar lo ocurrido. Decía que tal vez se habían precipitado, que regresara, que podían hablar. El tercero, cerca del mediodía, ya era más tenso. Decía que si había ido al banco debía entender que ese dinero era familiar, que mi abuelo no estaba bien al final, que todo podía arreglarse. El quinto era de mi hermana. Breve, superficial, hablando de su video y pidiéndome que llamara a mamá. El sexto, poco antes de la 1, era mi madre otra vez, susurrando que todo lo que me hubieran dicho no era cierto, que mi abuelo estaba enfermo, que debíamos resolverlo como familia. Los borré todos. Conduje hasta un hotel en Acme Township. $89 la noche. Pagué con mi tarjeta de débito de las propinas del bar. El recepcionista me dio la llave y preguntó si necesitaba algo más. Subí a la habitación 207. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Leí la carta de mi abuelo una vez más. Luego la doblé con cuidado, la guardé en la carpeta azul, apagué el teléfono y dormí por primera vez en 26 horas. Desperté a las 7 de la mañana. El cielo apenas comenzaba a aclararse. Tomé el teléfono y marqué el número que Dale me había dado antes de salir del banco. Contestaron al segundo timbrazo. Señorita Frel, dijo la voz al otro lado, Dale me comentó que llamaría. ¿Puede venir esta mañana? Dije que sí. La oficina estaba en el segundo piso de un edificio antiguo de ladrillo amarillo. Su nombre estaba grabado en una placa de latón junto a la puerta. Crestwood y Asociados, desde 1986. Tenía 67 años. Cabello plateado hasta los hombros, un saco negro de lana sobre una blusa de seda color crema. Se puso de pie cuando entré y tomó mi mano entre las suyas.
Te pareces a él, dijo. Sirvió café en una prensa francesa, colocó un plato con galletas de mantequilla frente a mí y lo acercó suavemente con 2 dedos. Come una. Comí una. Luego abrió una carpeta azul idéntica a la de Dale. Había conservado su propia copia durante 9 años, como parte de su práctica habitual. La había sacado de su archivo esa misma mañana, en cuanto Dale la llamó la noche anterior. Tu abuelo preparó todo esto en 2016 pensando en un solo resultado, dijo. Hoy lo ponemos en marcha. Tú firmas 2 documentos, yo me encargo del resto. Deslizó el primero hacia mí. Era una notificación de desalojo con plazo de 30 días. Me explicó que, según la ley de Michigan, una persona que vive en una propiedad sin contrato, sin pagar renta y sin derecho legal es considerada ocupante por voluntad. Mis padres, mi hermana y su novio entraban en esa categoría. El procedimiento era directo. Se les entregaba un aviso de 30 días para desalojar. Si no se iban, ella presentaría una demanda ante el tribunal local. El juzgado fijaría una audiencia en un plazo corto. No tendrían defensa legal válida. No había contrato, ni derecho como beneficiarios, ni participación en la propiedad. El juez dictaría una orden de posesión. Después vendría un periodo de apelación breve y, finalmente, la orden de restitución con intervención del alguacil. Me miró por encima de sus lentes. No les debes una discusión, dijo. Les debes documentos. La ley se encarga de lo demás. Firmé. No hubo ceremonia. La justicia se resolvió con una pluma gruesa y una mañana cualquiera. Escaneó los documentos y los envió por correo cifrado a una notificadora con la que había trabajado durante 30 años. El aviso se entregaría al día siguiente, 28 de diciembre. El plazo terminaría el 28 de enero. Si seguían en la casa el 29, presentarían la demanda esa misma mañana. Sonrió apenas. Van a seguir ahí, dijo. Personas como tu madre siempre creen que la ley está fingiendo. La notificadora se llamaba Linda Kowalski. Tenía 42 años, licencia en 3 condados y una cámara en el pecho porque ya había escuchado suficientes gritos como para no depender de la memoria. Llegó a la casa a las 10:14 de la mañana del 28 de diciembre y tocó el timbre. Mi madre abrió la puerta con una capa de salón negra y la cabeza llena de papel aluminio por un tinte en proceso. Estaba atendiendo a una de las mujeres de su grupo religioso en la cocina. Sonrió con esa amabilidad ensayada que usaba frente a otros. Linda respondió con una cortesía breve. Señora Frell, traigo una notificación de desalojo a 30 días emitida por la propietaria legal de esta vivienda. El plazo comienza hoy. El rostro de mi madre cambió poco a poco. Sostuvo el documento como si no entendiera el idioma. Esto es un error, dijo. La notificación es válida aunque no firme. El plazo inicia hoy. Mi madre rompió el papel en 2 frente a ella. La mujer en la cocina soltó un suspiro sorprendido. Linda no cambió la expresión. No hay problema. Tengo más copias y el registro en video de la entrega. Buen día. Se dio la vuelta y se fue. Mi madre se quedó en la puerta con los 2 pedazos de papel en la mano. Aún así, pudo leer las palabras que no necesitaban repetirse, a nombre de la propietaria Amber Lynn Frell. Esa misma semana envió 14 correos a Ellen, escribió una carta a mano y fue 2 veces a la oficina sin cita. Ellen respondió a todos los correos con una sola línea. Mi cliente no le debe una conversación. Adiós. Mi madre contrató a un abogado joven. Tenía una oficina pequeña en una plaza comercial. Leyó el fideicomiso, revisó la póliza de título y la llamó al segundo día. No tiene caso, le dijo. No tiene derecho legal, no es beneficiaria, no hay contrato, y la propiedad está protegida. Le enviaré mi factura. La factura fue de $385. El 29 de enero, con mis padres aún dentro de la casa, Ellen presentó la demanda ante el tribunal local. La audiencia se fijó para el 6 de febrero. Mis padres acudieron sin abogado. La jueza llevaba 19 años en el cargo. Leyó el fideicomiso,
Revisó la escritura y luego los miró en silencio durante unos segundos. La propiedad es clara, dijo. La dueña solicita la posesión. El tribunal la concede. Tienen hasta el 22 de febrero para desalojar. Se dictó la posesión por falta de respuesta. Hubo un plazo de 10 días para apelar. Nadie apeló. La orden de restitución se emitió el 17 de febrero. Ellen me llamó el 20 de febrero, un viernes por la noche, mientras yo cenaba sopa en un recipiente de unicel en la habitación 207. La oficina del alguacil confirmó el desalojo para el lunes 22 de febrero a las 10:30 de la mañana. Un agente estaría presente con un cerrajero. Ya no se pedía permiso. Solo llegaban. Yo no estaba en la casa. Me enteré de casi todo como el resto del país, a través de una pantalla. Durante los 6 días previos, mi madre había intentado convencer a los medios locales de contar su versión. Un canal la rechazó. Otro también. Un creador de contenido investigó durante 1 hora y decidió no involucrarse. La mañana del 22 de febrero, decidió transmitirlo ella misma. No tenía cuenta propia. Usó la de mi hermana. A las 10 de la mañana, mi madre se sentó en el sillón de cuero de una casa que ya no le pertenecía. Llevaba un suéter blanco que eligió porque creía que ese color transmitía inocencia. Mi hermana colocó la luz frente a ella y revisó su imagen varias veces antes de girar el teléfono. Mamá, dijo, ¿estás segura? Mi cuenta está creciendo otra vez. Esto nos va a hacer visibles de la forma correcta, respondió mi madre. A las 10:30 en punto comenzó la transmisión. 12 personas mirando. Empezó a llorar antes de hablar. Fue un error. Mi propia hija nos está haciendo esto en plena semana de San Valentín, dijo. Era febrero, pero no esa semana. Los comentarios lo señalaron de inmediato. En menos de un minuto había 200 personas. En 3 minutos, 800. En 5, más de 4000. Entonces dijo la frase que lo cambió todo. Después de todo lo que sacrifiqué por ella, me obligó a meter su calcetín al fuego. Los comentarios cambiaron en un instante. ¿Quemaste su calcetín? Acabas de admitirlo. ¿De quién es esta casa? ¿Dónde está la hija? A las 10:48, había 18.000 personas mirando. A las 10:55, más de 40.000. A las 11 en punto, cuando tocaron la puerta, eran 58.000. Mi madre escuchó el golpe, sonrió y miró a la cámara. Seguro son las noticias, dijo. Por fin. Caminó hasta la puerta y la abrió. Del otro lado estaba el agente del alguacil, con uniforme de invierno y una carpeta en la mano. Detrás de él, otro agente y un cerrajero. El teléfono seguía grabando. Señora Frel, traigo una orden judicial de restitución. Debe desalojar. Mi madre se quedó inmóvil. Esta propiedad pertenece a Amber Lynn Frel, continuó el agente. Tiene 30 minutos para recoger artículos personales esenciales. Lo demás será inventariado y podrá recuperarlo en un plazo de 30 días. Los comentarios explotaron. La casa es de la hija. Esto es increíble. Protejan a Amber. Más de 60.000 personas viendo en tiempo real. Mi hermana, detrás de mi madre, soltó el tripié. Su rostro perdió el color. La transmisión se cortó un instante. Cuando regresó, mi madre ya había olvidado que la cámara seguía encendida. Mi padre salió de la cocina. Había pasado toda la mañana sentado con una taza de café que se había enfriado hacía horas. Caminó sin mirar a nadie, cruzó la puerta y se sentó en el segundo escalón del porche. Apoyó las manos sobre las rodillas y miró la nieve en silencio. Pasó un largo momento antes de que hablara. La casa es de ella, dijo. Luego lo repitió, un poco más fuerte. Siempre lo fue. La transmisión lo captó con claridad. Mi madre se volvió hacia él. Su rostro se quebró de una forma que no le había visto en años. ¿Por qué no peleaste por mí?, preguntó. Mi padre la miró desde el escalón. Porque no debimos hacer lo que hicimos, respondió. La transmisión terminó.
Mi hermana eliminó su cuenta ese mismo día. Pero ya era tarde. Alguien había recortado el momento en que mi padre se sentaba en el porche diciendo que la casa siempre fue mía. En menos de 48 horas, el video acumuló millones de vistas. Si alguna vez te has preguntado si irte es lo mismo que rendirte, no lo es. Soltar algo pesado no es derrota. Es dejar que el peso caiga donde siempre debió estar. Después de eso, la puerta finalmente se cerró. Mis padres se mudaron a un departamento de 2 habitaciones en un pequeño pueblo a unos cuantos kilómetros de la ciudad. El lugar estaba en el segundo piso de una casa antigua convertida en oficinas, justo encima del consultorio de un quiropráctico. Pagaban 1,400 al mes. No tenía chimenea. Mi madre había insistido en encontrar un lugar con chimenea. Esta vez tuvo que conformarse. Cuando se mudaron a la casa de mi abuelo en 2015, vendieron su antigua vivienda en Acme Township por $182,000. 10 años del salario de mi padre, más ese dinero, desaparecieron en algún lugar. Más tarde supe dónde, en una conversación con mi tía Margie en una cafetería. $168,000 fueron para la colegiatura de Cherryland Academy durante 7 años de mi hermana. 22,000 se fueron a un salón de belleza que mi madre intentó abrir en 2019 y nunca logró levantar en 2020. 3 viajes a Las Vegas, ninguno conmigo. 8,000 invertidos en un proyecto de ropa de un influencer fitness llamado Tanner Brockwood, que nunca produjo una sola prenda. Para el momento del desalojo, les quedaban $31,000 en una cuenta conjunta y un fondo de retiro al que mi padre no podía acceder sin penalización por 5 años. El departamento se llevó la mitad de ese dinero como depósito. 2 semanas después, mi madre cerró su blog llamado Chery's Life by Cheryl, porque en cada publicación antigua aparecía la misma pregunta de desconocidos. ¿Dónde está Amber? El pastor Whitfield, de la iglesia luterana, la llamó una vez. No gritó. Solo dijo que habían visto el video y que se tomara un tiempo. Ella nunca volvió a esa iglesia. Mi hermana perdió 4 contratos en 7 días, de cuidado de la piel, ropa deportiva y una marca de botellas. La directora de una de las empresas escribió un correo que después vi filtrado en redes. Decía que no estaban cómodos asociándose con lo ocurrido en la transmisión. Tanner terminó con ella por mensaje 6 días después del desalojo. 9 palabras. Este no es el proyecto de marca que estoy construyendo. Me voy. Dejó de seguirla en todas las plataformas en menos de 40 minutos. Mi hermana regresó a vivir con mis padres en Bula a finales de marzo. Le quedaban 4,200 seguidores en su nueva cuenta. Dormía en el sillón del sala. No habló con mi madre durante las primeras 3 semanas. El 4 de marzo, mi madre me envió un mensaje. Decía que habían hecho lo mejor que pudieron con lo que tenían y que algún día entendería. No respondí. El 21 de marzo, mi padre me escribió por primera vez sin que yo le hablara antes. Amber, sé que no me debes leer esto. Te escribo porque yo sí te debo escribirlo. Debí detener a tu madre al menos 30 veces en 25 años. No lo hice. Soy el tipo de hombre que no detiene las cosas. Ahora lo sé. No volveré a contactarte a menos que tú lo quieras. Lo siento. No porque espere que cambie algo, sino porque es lo único verdadero que puedo darte. Padre. Leí ese mensaje 14 veces. No respondí, pero tampoco lo borré. El 28 de marzo, 3 meses y 3 días después de aquella mañana en la que mi madre arrojó mi calcetín al fuego, conduje mi Honda Civic una última vez por Cherry Bend Road. La nieve se había derretido, pero el aire seguía frío. El agente Hawthorne me esperaba en el porche con un nuevo juego de llaves en un aro de latón. Bienvenida a casa, señorita Frell, dijo. Había llorado 4 veces desde Navidad. Ese día no lloré. Le di la mano. Abrí la puerta con la llave original de latón que mi abuelo había llevado en el cinturón durante 43 años. La casa estaba vacía. Se habían llevado todo lo que consideraban suyo. La chimenea estaba limpia y fría. Los pisos de madera que mi abuelo había instalado en 1972 seguían ahí. El olor tenue a cedro todavía estaba bajo todo lo demás.
Coloqué la caja de nogal sobre la repisa, donde antes había estado mi calcetín. La primera semana de abril subí al ático. No había vuelto en años. La escalera crujió bajo mis pasos. El aire olía a polvo y madera vieja. En una esquina, bajo la inclinación del techo, había una caja de cartón que no reconocí. Tenía escrito con la letra de mi abuelo, Amber 2020. Me senté en el piso. La acerqué y la abrí. Dentro había 5 cosas. La primera era un calcetín de Navidad. Lana color crema, con mi nombre bordado en rojo, ligeramente irregular, hecho a mano por alguien con paciencia y manos temblorosas. En el interior, donde la costura se unía, había 4 letras bordadas, Halloween 2020. Las otras 4 cosas eran pequeñas cajas de nogal, idénticas a la que me había dado a los 16 años. Las mismas uniones, las mismas bisagras, el mismo borde de cerezo. Había hecho 4 más. 4 casas de respaldo, por si la primera no era suficiente. Me arrodillé en el polvo del ático y abracé el calcetín contra mi pecho. Y por primera vez desde que tenía 8 años, lloré sin miedo a ser escuchada. Lloré porque él había estado haciendo calcetines para mí desde el año en que aprendí a dejar de llorar. Él había bordado mi nombre en la lana durante las noches, mientras mi madre bordaba otro tipo de historia sobre mí dentro de la conciencia de nuestra familia. 2 narrativas construidas en silencio, en direcciones opuestas. Él trabajaba abajo, sin hacer ruido, en contra de todo lo que ella decía. Y yo no lo sabía. Cada vez que mi madre repetía que yo había arruinado cada Navidad desde que nací, él estaba un piso abajo, con una aguja en la mano, construyéndome una Navidad que no dependía de su permiso. Bajé la caja. Colgué el calcetín en la chimenea. Dejé las 4 cajas de respaldo sobre el banco de trabajo, en la esquina de la sala, donde podía verlas. Luego moví el banco de mi abuelo al centro de la habitación. Acomodé sus formones en orden de tamaño, como él me enseñó cuando tenía 9 años. Me até su delantal de cuero, el que tenía la marca quemada en forma de herradura. No soy carpintera. Probablemente nunca lo seré. Pero lo voy a aprender como él me enseñó. Lijar siguiendo la veta. Siempre siguiendo la veta. Las personas son iguales. Hay una última cosa que entender. Mi abuelo no me salvó. La gente querrá decir eso. Que me salvó. Pero no es exacto. Él preparó una puerta y la dejó ahí, donde yo pudiera encontrarla cuando estuviera lista. La mano en la perilla aquella mañana de Navidad, a las 6:40, en calcetines sobre la nieve, fue mía. Yo tomé la decisión final. Yo los destruí en papel, como él me enseñó, en silencio. Lo que él hizo fue otra cosa. La única cosa que hace el amor cuando es real. Se adelantó 9 años. Vio lo que venía. Redactó un fideicomiso. Lo firmó con un lápiz de carpintero. Bordó mi nombre en un calcetín que yo no vería hasta mucho después. Guardó una llave en una caja de nogal y escribió, en cualquier momento, por cualquier motivo, a cualquier hora. Y después se quedó con ese conocimiento durante 9 años completos, sin decirme nada. Porque no quería que yo tuviera que elegir entre mi madre y la verdad antes de estar lista. El mundo a veces intenta convencerte de que eres una carga. La matemática parece encajar así. Pero esa no es la matemática del amor. La matemática del amor es más silenciosa. Es alguien en el segundo piso, sin ser visto, construyendo una salida mucho antes de que llegue la tormenta. Hay personas que no te dan una llave cuando la necesitas. La hacen años antes. La guardan. La esperan. Si alguna vez has sido el que guarda silencio en una familia ruidosa, escucha esto. Quien te ama no siempre lo dice. A veces firma la escritura. A veces borda tu nombre en la lana. A veces pasa 9 años construyendo una puerta. Y la deja justo donde vas a encontrarla cuando por fin tengas que cruzarla. Me llamo Amber Ferrell. Tengo 25 años. Vivo en la casa que mi abuelo construyó con sus propias manos en 1971, y que me dejó en 2016, entregada en forma de una llave de latón dentro de una caja de nogal, en la mañana más fría de mi vida.
Tengo una chimenea. Tengo un calcetín en la repisa con mi nombre bordado en hilo rojo. Y tengo una puerta. La puerta que él construyó para mí mucho antes de que yo supiera que la iba a necesitar.